El presidente Trump, desde que fue confirmada su elección, o sea, desde que fue elegido, ha hecho declaraciones eh, que yo creo que generan una legítima preocupación, una legítima indignación y una necesidad de replantear qué es lo que vamos a ver y cómo podemos enfrentar esta nueva realidad. Es evidente que cuando él no descarta que puede usar la fuerza para recuperar el canal de Panamá o para forzar la venta de Groenlandia, es algo que es una amenaza, es algo que preocupa, que da temor. Y también da temor, digamos, la poca empatía que parece tener por un socio de toda la vida, que es Canadá, a la que quiere subsumirla en un estado nuevo, en la 51 estrella, como dicen allá, ¿no? Este, Eso, digamos, por el lado de las cosas más gruesas que hemos visto. Por el lado de las cosas menos gruesas, es evidente que los europeos están preocupados porque no se olvidan que detrás de la movida del Brexit estuvo Trump en su primera administración. Los europeos no olvidan que Trump no es un fan, por llamarlo así, ni mucho menos de la integración europea. Los europeos no olvidan las relaciones amistosas que ha cultivado Trump y ahora parece cultivar su mejor amigo Elon Musk con Putin. Y los europeos no tienen la seguridad de que en un afán de llegar a la paz como de lugar en Ucrania, pues eh, Trump pues, obligue a Zelensky a aceptar que hay territorios que va a perder necesariamente. Entonces sí, yo creo que se Oiga, se escucha inicia bien, un ¿no? periodo de mucha inquietud, de mucha preocupación y evidentemente, en muchos casos, de seria indignación, que ya empieza a, a notarse reacciones en varias partes del mundo respecto a esto. No va a ser pues un gobierno fácil, no estamos en un mundo fácil. Las instituciones multilaterales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial se han debilitado enormemente y por consiguiente el recurso al multilateralismo, que es una forma de entender que el derecho puede prevalecer, está muy debilitado y probablemente se debilitará aún más. Eh, ya se habla pues de una diplomacia de los Estados Unidos eh, del siglo XIX, ¿no? Estamos en el XXI, pero parece querer volver al siglo XIX, la llamada diplomacia de las cañoneras. Sí, hay mucha preocupación y la preocupación está en América Latina y está en Europa. Y yo creo que de alguna manera, aunque no lo tenemos eso muy mapeado, por decirlo así, también debe estar en el Asia, porque encuentro a Trump que su primer preocupación, su primer temor, el enemigo más poderoso que pueda tener, como ha dicho el nuevo secretario de Estado en la confirmación, es China. Y eso puede, obviamente, puede alterar todos los equilibrios y relacionamientos e instituciones que se han desarrollado justamente en el Asia y teniendo a China como pivote. Entonces sí, vamos a tener tiempos interesantes. Por principio, uno no puede simplemente descartar, ¿no?, lo que dice el presidente de una potencia como Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia mundial, porque le parece loco, Claro. desacertado, incomprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que uno no puede dejar. Si en el camino los obstáculos que
para llevar a cabo esa política son tan grandes que no puede ejecutarla, pues en buena hora. Pero no debemos nosotros simplemente decir, no, no, mira, esos son bluff. Uno puede entender ciertos bluff en medio de una campaña electoral. Lo que uno ya no comprende que es que puede haber bluff una vez ya elegido. Entonces, sí, yo creo que lo sensato, lo serio, lo profesional es Claro. mirar, observar y pensar que lo que él ha dicho que quiere hacer va a intentar hacerlo. No necesariamente lo podrá hacer, puede haber mucho más obstáculos de lo que uno se imagina, pero, pero no digamos alegremente esto no va a ocurrir. Usted comentaba en otra entrevista que la derecha peruana debería ser más cautelosa con el caso del triunfo de Trump, a diferencia, por ejemplo, de Milei, que lo ha mencionado, y de Bukele, ¿no? De esta derecha latina. Bueno, quisiera yo poner al lado o a otro lado Bukele porque realmente es un país eh, centroamericano eh, que no tiene pues un peso específico como puede tener la Argentina, digamos, ¿no? No. Este, yo lo que pienso es que si empezamos en un proceso de proteccionismo, que es lo que está diciendo Trump, que cuando un día anuncia pues poner tarifas a los productos mexicanos y otro día a los chinos y eventualmente también a los europeos, hay que preguntarse, y en qué momento nos piden revisar nuestro acuerdo de libre comercio? Hay que preguntarse eso y eso qué efectos pueden tener sobre todos esos sectores de exportación que se han beneficiado con ese ingreso a ese mercado. Hay que preguntarse eso, hay que preguntarse en qué momento Trump va a exigir algunas concesiones onerosas o algún tipo de decisión en función de su preocupación porque China está manejando el puerto de Shanghái. Entonces, yo sí creo que todos debemos estar muy preocupados porque ese discurso obviamente tiene un principio que es lo más inmediato, Canadá, Europa, etcétera, que son México, que son los países que más pesan, o China, que son los países que más pesan en la relación económica y comercial con Estados Unidos. Pero una vez que entramos en esa dinámica de proteccionismo y de sancionar y premiar amigos o aquellos que consideramos que pueden ser socios que afectan a socios de aquellos que son nuestros competidores o nuestros enemigos o nuestros rivales, bueno, en ese momento ya deberíamos poner las barbas en remojo. Por eso yo digo, no debemos alegrarnos con esto. Pero debemos desarrollar políticas inteligentes y plantearse, ¿no? ¿Qué significa este triunfo de Trump? ¿Qué proyectos van a haber en América Latina? ¿Cómo se va a ordenar el mundo? El mundo se tiene que ordenar porque obviamente está muy desordenado, no está funcionando las grandes instituciones, eh, parece haber un hegemón absoluto y conflictuado con otro que no tiene el mismo poder y potencia, pero en fin, y en donde nos empezamos a sentir que nos van a pedir alianzas como durante la Guerra Fría, como al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo sí creo que se debería estar pensando en América Latina cómo se va a responder a este desafío que significa el segundo gobierno de Trump, con unos poderes muy grandes. No podemos esperar que el Parlamento pueda frenar ciertos impulsos, no podemos esperar que las otras instituciones, porque los checks y balances pueden estar muy afectados después de este triunfo de Reagan
de Trump, tanto en materia en el Ejecutivo como en el Legislativo, y la Corte Suprema, que ya él la definió antes de irse del gobierno, ¿no? Hoy hay 6 jueces muy conservadores que responden a él. Entonces, esos checks y balances, esos criterios de equilibrios de poderes que se buscaba en el sistema pueden estar muy afectados. Entonces, nada, tenemos que pensar, yo no tengo ninguna solución, pero yo creo que sí hay que conversar, pensar y discutir qué es lo que le corresponde al Perú con este proyecto. Hay señales concretas, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Clavel Carone va a ser enviado especial a Latinoamérica, que fue uno de los que pidió aranceles más altos para Chancay. Y ese es un detalle. Y hay otro que la gente habla que Chancay es el nuevo canal de Panamá. Bueno, vemos lo que está pasando ahora con el canal mencionado por Trump, ¿no? Digamos que las Sí. señales están ahí, quizás. Bueno, pues eso es lo que yo le decía. Eh, las personas que están al frente son personas muy ideológicas, muy convencidas de un destino manifiesto, eh, y por consiguiente dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. O sea, estamos con una diplomacia hecha al estilo de la diplomacia del siglo XIX. Es lo que yo percibo en este momento. Eh, los nombramientos no hacen pensar que va a ser distinto, y que el Trump que hace estas afirmaciones y estas amenazas, etcétera, es el Trump que ha buscado la gente que puede ejecutar o las cuales él cree que van a ejecutar su proyecto. Entonces, yo sí creo que no debemos descuidarnos, debemos estar muy, muy reflexivos, muy atentos, eh, con algunas ideas bastante claras sobre lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer y cómo preservar lo que tenemos, ¿no? Por otro lado, políticamente, porque eso ha sido más económico, pero políticamente también hay quienes ven del otro lado optimismo en que Marco Rubio sea secretario de Estado, pero viéndolo del ángulo de Venezuela, de Cuba, en fin, de la lucha contra estos regímenes autoritarios, ¿no? Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Hemos escuchado decir algo sobre Cuba? No. No, pues, ¿Hemos escuchado decir algo sobre Venezuela? No. no, pues. Vamos a pensar que de pronto se embarcan ¿qué? En una operación militar para derrocar a Maduro. Yo lo dudo. Yo lo dudo. No parece porque además le está Vamos a comprando pensar que van a hacer algo más que ajustar clavijas aquí y allá económicas. con sanciones de un lado y de otro. Sí, van a haber muchas más sanciones, probablemente la extiendan, etcétera. Probablemente el levantamiento de sanciones que se hizo confiando en que eso permitiría ir hacia un proceso electoral limpio y transparente en Venezuela, y en lo cual Maduro se burló de los americanos, porque esa es la verdad. Probablemente vuelvan esas sanciones, pero eso es todo lo que hay. ¿Ah? Pensar que con esto se acaba el régimen de Maduro, me temo que no. ¿Que con esto se acaba el régimen de Cuba? Me temo que no. Claro, no hay señales, como usted dice, No hay al ninguna respecto. señal, no hay ninguna señal. Por el lado, volviendo al lado económico, ¿no? ¿Qué medidas debería tomar el Perú en todo caso para quizá, como ha sucedido con el TLC con China, plantear una extensión del TLC, promover más inversión para equilibrar la inversión china? Eh, una Mire, diplomacia hacia Trump. bueno, el Perú es una economía muy abierta, ¿de verdad? Muy abierta. Si los chinos están en Chancay es porque el proyecto fue vendido a los chinos
pero antes fue presentado a los americanos, a compañías americanas que ninguna estuvo interesada, y a los europeos que tampoco estuvieron interesados. En otras palabras, no es que el Estado peruano fue y le tocó la puerta a los chinos y le dijo, vengan acá. No, fue un proyecto que fue manejado por una de estas grandes firmas consultoras financieras que van levantando el dinero para desarrollar proyectos y encontraron que los únicos que estaban interesados en desarrollar ese proyecto eran los chinos. O sea que nosotros podemos hacer un esfuerzo por promover la inversión, sí, pero si no hay interés en invertir en América Latina, o concretamente en el Perú, no es mucho lo que podemos hacer, lamentablemente. Ahora, dicho eso, también es verdad que en los últimos tiempos han habido señales muy fuertes de parte tanto del Ejecutivo peruano como de la Municipalidad de Lima y otros gobiernos nacionales muy anti inversión extranjera. Ajá. Se han tomado decisiones que han afectado, estamos yendo caso tras caso al CIADI a resolver, y ya hemos perdido en los últimos meses, hemos perdido 3 o 4 casos en el CIADI, cosa Ajá. que significa que hemos tomado decisiones a nivel de gobierno o a nivel de municipio que son ilegales y que por consiguiente al someterlas a un arbitraje hemos perdido el arbitraje. Pero si vamos a seguir diciendo por un lado que queremos la inversión, pero por otro lado, ¿no? Tomando decisiones claramente violatorias de los contratos y de los acuerdos que tenemos, pues no vamos a tener inversión. Y lo demás son cuentos chinos, valga la redundancia en este caso. Esa figura, No la redundancia, sino valga la alusión. la alusión, claro, claro. Ahora, podría ser un reflejo de esta especie de derecha proteccionista, nueva derecha proteccionista nacionalista que está llegando a Perú. Habrá candidatos también que sigan ese ejemplo, y hay algunos, parece. Ah, sí, podría ser. Pero sí, sí. Yo mirando de lejos, lo que pasa es que ningún candidato es importante en el Perú. Sí, pues, No, son no enanos. quiero ofender a nadie, pero si tenemos candidatos que tienen 4, 5, 6, 7% de intención de voto a un año de las elecciones, porque estamos a un año de las elecciones, bueno, 14 meses, ¿no? Claro, ¿Y quién es el que anda mejor? ¿Tiene 9, 10%, claro. 11%? Oye, usted. No, no. Pero habría espacio para un discurso, digamos, antiglobalista, proteccionista de derecha, ya no de izquierda, Mire, mi impresión, y por el mirando otro lado. desde afuera, que el discurso antiglobalista no tiene mucho sentido en el Perú de hoy porque yo no siento que el globalismo, la incorporación al mundo global, la apertura de la economía, haga que la gente sienta que al Perú que por eso han perdido trabajo o por eso se han empobrecido o por este lado. Creo sí que un discurso xenófobo anti migrantes venezolanos, por Claro. ejemplo, eso puede pegar. Y un discurso también de derecha, que podría ser de izquierda, pero también de derecha, ¿no? Por la seguridad. O como dicen los americanos, ley y orden. Claro, Eso claro. es mucho más efectivo en un país que vive aterrado, ¿no? La inseguridad, con los casos de violencia, de inseguridad ciudadana, de asaltos, de extorsiones, etcétera, etcétera. Eso es mucho más impactante que la globalidad, que el globalismo, que no es una cosa que sí impacta, digamos, en países donde sienten que han perdido, ¿no? Industrias, etcétera, etcétera. Pero el Perú no ha perdido ninguna industria en la globalización. Si uno ve las cifras que se tenían, digamos, el año 2000,
debíamos estar exportando 7, 8 mil millones, no creo que más, no recuerdo bien las cifras, pero Toledo ofreció llegar a 15 mil y creo que dejó en 15 mil en el 2006. Y ahora estamos exportando ¿cuánto? ¿70 mil? ¿80 mil? Mm, Entonces no es el tema, yo creo, para los peruanos, el tema de la globalización. Sí es el tema de la seguridad, sí es el tema probablemente de la xenofobia, ¿no? Que vinculado a la inseguridad. Y obviamente si es el tema de la generación del trabajo, ¿no? De calidad y sobre todo es el tema de los servicios públicos. Es que los servicios públicos en el Perú son inexistentes. claro. La salud es de pésima calidad, la educación es de pésima calidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay otros temas en una sociedad como la peruana, creo yo. Claro. No, lo que dice encaja bien porque la xenofobia, con el hecho de que Maduro no va a ser sacado en corto plazo, van a No, provocar no va a ser. probablemente una nueva ola migratoria de Venezuela. Casi Puede haber inevitable. una nueva ola migratoria en Venezuela y yo creo que nadie está dispuesto a aceptar eso, ¿no? Gracias por su tiempo, canciller, y esperamos el discurso del presidente Trump el 20, a ver qué más podemos conversar. Ese ha sido Vale, el canciller José hasta Antonio luego. García Belaúnde, siempre lúcido, siempre interesante. Gracias por su sintonía.